Dejé mi trabajo y compré la casa de mis sueños en el lago para sanar. Días después, mi madre llamó, nos mudamos mañana. Si no te gusta, puedes irte. Mis manos no temblaron. Sonreí y empecé a prepararles una sorpresa. Mi nombre es Eleanor y tengo 29 años. Había pasado años imaginando el momento en que finalmente respiraría sin la presión aplastándome las costillas, el día en que me elegiría a mí misma, sin pedir disculpas. Y ese momento llegó en silencio, la mañana en que renuncié a mi trabajo. No hubo un discurso dramático, ni un portazo, solo un correo electrónico tranquilo y un dedo tembloroso flotando sobre el botón de enviar. Me mudé a una cabaña aislada junto a un lago en el noroeste del Pacífico, un lugar de madera de cedro y niebla. Pero mi paz fue destrozada por una sola vibración. Mi madre estaba llamando. Todo en mi nuevo hogar olía a cedro y tierra húmeda. Era un santuario sensorial lejos de las luces fluorescentes y la ansiedad constante y zumbante del bufete de litigios. Durante 3 días, había vivido en un mundo donde el único horario era el ascenso de la niebla sobre el agua. Entonces sonó el teléfono. El nombre de Verónica en la pantalla no se sintió solo como una llamada. Se sintió como una brecha de seguridad. Me quedé mirándolo hasta el último tono, mi estómago se tensaba en un nudo familiar y dentado. Cuando finalmente contesté, no hubo un hola. No hubo preguntas sobre mi salud o cómo me estaba adaptando a la casa de $520,000 que acababa de comprar con cada centavo de mi trabajo independiente. En cambio, su voz llegó como una citación. Nos mudamos mañana, dijo. El tono era plano, definitivo, y llevaba el peso de alguien que asumía que mi vida era meramente un anexo de la suya. Tu padre dijo que está bien, añadió, como si el silencio pasivo de Arthur fuera un sello legal de aprobación. Me senté en mi terraza de madera, el aire frío golpeándome la cara, pero no sentí nada más que una repentina y aguda claridad. Por un segundo, mi mente trató de encontrar una manera de acomodarlos. Esa era la vieja Eleanor, la que veía a sus padres como una deuda que nunca podría pagarse por completo. Pero la analista de litigios en mí tomó el control. Me di cuenta de que Verónica no estaba pidiendo una habitación. Estaba organizando una toma de control hostil. Incluso añadió con un borde más frío y agudo, si no te gusta, puedes buscar otro lugar. La audacia de esa frase me golpeó como un golpe físico. Me estaba diciendo que me buscara otro lugar donde vivir en la casa que yo poseía. Me temblaban las manos, pero no lloré. No pregunté por qué. No rogué para que entendieran mi necesidad de espacio. En cambio, se instaló en mí un extraño enfoque eléctrico. Sonreí, aunque ella no pudo verlo. Me di cuenta de que me acababa de entregar la evidencia final que necesitaba para dejar de ser una hija y empezar a ser una casera. Colgué el teléfono sin decir otra palabra, el silencio del lago regresó. Pero ahora era diferente. Era el silencio de una sala de audiencias antes de que entre el juez. Caminé hacia mi oficina, mis pasos resonando en la madera. No abrí una maleta para empacar. Abrí mi computadora portátil. Abrí un archivo que había estado manteniendo en secreto durante años. Una carpeta que llamé el libro de cuentas familiar. Esto no era un arrebato. Esto era contabilidad. Cuando la luna se elevó sobre los pinos, el temblor en mis dedos se detuvo. No era víctima de una invasión. Me estaba preparando una sorpresa para su llegada. Abrí la hoja de cálculo que había mantenido oculta en una unidad protegida con contraseña durante 3 años. La mayoría de la gente guarda fotos de sus padres en sus archivos digitales. Yo guardaba recibos mientras la luz azul de la pantalla de la computadora se reflejaba en mis ojos. Me di cuenta de que no había sido una hija para Verónica y Arthur durante mucho tiempo. Había sido una inversora silenciosa en su versión de un estilo de vida que no podían permitirse. Mi compasión había sido un lujo que habían estado sobregirando durante más de una década. Y esta noche, la cuenta finalmente llegaba a 0. Comencé a desplazarme. Empezó con algo pequeño. $3,000 por una reparación de coche que parecía que nunca se hacía. $800 por una factura de servicios públicos que supuestamente era para una semana antes del corte. Pero luego los números comenzaron a hincharse, floreciendo como moretones en una página.
Durante 12 años, el total era asombroso. $115,000. Ese era el precio de mi estatus de buena hija. Era una tarifa de suscripción que había pagado mensualmente para mantener la paz, para evitar que mis costillas se aplastaran y para mantener viva la ilusión de una familia. Una entrada específica me cortó la respiración, los $24,000 que envié cuando tenía 24 años. Recuerdo ese año vívidamente. Estaba trabajando 80 horas a la semana en el bufete, viviendo de café frío y adrenalina, apenas durmiendo. Verónica me había llamado histérica, alegando que Artur necesitaba una cirugía de vesícula de emergencia y que su seguro tenía un deducible enorme que no podían cubrir. Artur había estado en el fondo, silencioso como siempre, su presencia actuando como el refuerzo silencioso de sus mentiras. No dudé. Agoté mis modestos ahorros y saqué un préstamo personal para cubrir el resto. Pensé que estaba salvando la vida de mi padre. 3 meses después, volé a casa para una visita sorpresa. No había cicatriz quirúrgica en Artur. De hecho, parecía confundido cuando le pregunté cómo se estaba recuperando, pero lo vi. Escondido en el fondo del armario de Verónica había un bolso de diseñador de edición limitada que costaba exactamente $6,000. Y una serie de recibos de spa de alta gama que sumaban el resto. No habían usado el dinero para una cama de hospital. Lo habían usado para unas vacaciones de lujo mientras yo trabajaba hasta el agotamiento para pagar el préstamo. Cuando confronté a Verónica, ella no se disculpó. Simplemente me miró y dijo, «Tienes mucho, Eleanor. ¿Por qué tu madre no puede tener algo bonito también?» Ese fue el momento en que me di cuenta de que mi amor estaba siendo tratado como una mercancía. Era un recurso a cosechar, no un ser humano al que sostener. Sentada allí en mi casa del lago, mirando el total de $115,000, sentí una ola de la falacia del costo hundido intentar arrastrarme. Una voz en mi cabeza susurraba que, dado que ya había dado tanto, bien podría darles esto también. Podría dejarles tener la habitación de invitados. Pero entonces miré el lago. La niebla era espesa y gris, ocultando el agua. Pero sabía que las profundidades eran frías e implacables. Esto no se trataba de venganza. Se trataba de una auditoría. Yo había sido el banco de la familia durante 12 años, y el banco estaba oficialmente cerrado al público. Empecé a redactar una enumeración formal de cada dólar que les había enviado. Cada emergencia, cada préstamo, cada regalo coaccionado a través de la culpa. No invoqué el arrepentimiento porque no había lugar para él. Solo estaba la hoja de balance. Había terminado de ser una hija con un plan de suscripción. A las 6 de la mañana, el silencio de la cabaña junto al lago fue roto, no por el llamado de un colimbo, sino por la vibración aguda y persistente de mi teléfono en la mesita de noche. Ni siquiera tuve que mirar la pantalla para saber quién era. Verónica no entendía las zonas horarias ni los límites. Solo entendía sus propias necesidades. Levanté el dispositivo y vi una foto. Era una toma granulada de un camión de mudanzas amarillo brillante estacionado en una entrada que reconocía demasiado bien. El pie de foto decía, todo cargado. Deberíamos estar allí al mediodía. Asegúrate de que haya espacio en la entrada para la rampa. Me quedé mirando la imagen del enorme camión amarillo, preguntándome qué tarjeta de crédito habrían agotado para pagarlo, o si habrían usado el último centavo del dinero robado de la línea de crédito para financiar esta invasión final. Estaban gastando sus migajas restantes en una apuesta, apostando a que yo estaría demasiado débil para echarlos una vez que estuvieran estacionados en mi grava. No salté de la cama. No sentí la necesidad frenética de llamarla y gritarle que no podían venir. Simplemente me incorporé, el aire frío de la montaña provocándome escalofríos en los brazos, y vi cómo los mensajes comenzaban a inundar como una secuencia de ataques guionizados. Verónica estaba cambiando a su modo principal de combate, la carta de la madre sacrificada. No puedo creer que estés siendo tan difícil con esto, decía el siguiente texto. Después de todo lo que tu padre y yo hemos hecho por ti, te llevé durante 9 meses. Pasé 20 años asegurándome de que tuvieras todas las ventajas. Sacrificamos nuestra juventud para que tú tuvieras ese título elegante y ese trabajo en la gran ciudad. Y ahora que estamos en un aprieto, quieres tratarnos como a extraños.
Es desgarrador, Eleanor. Verdaderamente desgarrador. Me quedé mirando las palabras 9 meses. En mi vida anterior, esas palabras habrían sido una correa tirando de mí de vuelta a un estado de cumplimiento culposo. Pero mirándolo a través de la lente de un analista de litigios, vi un contrato defectuoso. Un arrendamiento biológico de 9 meses no otorga derechos de ocupación de por vida sobre la cordura o la propiedad de una hija adulta. Mi madre no me veía como una persona. Me veía como una cuenta de ahorros de alto rendimiento que había decidido liquidar sin previo aviso. Luego vino el refuerzo. Arthur finalmente rompió su silencio, aunque claramente estaba dictado por Verónica. Eleanor, sé una persona mayor aquí, decía su texto. Tu madre está bajo mucho estrés. Ya rescindimos nuestro contrato de alquiler y los nuevos inquilinos se mudan mañana. Literalmente no tenemos a dónde ir. No rompas el corazón de tu madre por una habitación de invitados. Somos familia. La familia se ayuda. La manipulación era perfecta. Era un movimiento de pinza de culpa y urgencia diseñado para hacerme sentir como un monstruo si no entregaba mis llaves. Habían quemado intencionalmente sus propios puentes para asegurarse de que yo me viera obligada a construirles uno nuevo. Era una jugada calculada para atraparme en una esquina donde mis únicas opciones eran hija obediente o villana familiar. Me paré junto a la ventana y observé cómo la niebla se retiraba del lago. Sentí una extraña curiosidad distante. Me pregunté si se daban cuenta de que en todos esos mensajes de texto, en todo ese grandilocuente emocional, ni una sola vez habían preguntado si yo estaba bien. Ni una sola vez habían preguntado por qué renuncié a mi trabajo o si era feliz. No venían a verme. Venían a ocupar un recurso. La comprensión no dolió. Simplificó todo. No respondí a un solo mensaje. No les di el combustible de una discusión. Las discusiones son para personas que todavía piensan que hay un término medio que encontrar. Fui a la cocina, preparé una cafetera de café negro y volví a sentarme frente a mi computadora portátil. Si querían jugar un juego de ocupación de alto riesgo, que así fuera. Pero estaban entrando en una sala de audiencias, no en una reunión familiar. No contesté el teléfono cuando sonó de nuevo 10 minutos después. Ni siquiera miré la pantalla para ver la cara de Verónica. En mi vida anterior, habría estado caminando por la cocina, mi corazón golpeando contra mis costillas, ensayando una docena de formas diferentes de decir no sin sonar desagradecida. Pero esa Eleanor se había ido. Había sido reemplazada por una versión de mí que veía toda esta situación como una fusión corporativa fallida. Mis padres eran la subsidiaria que intentaba una toma de control hostil de la empresa matriz, y yo era la analista de litigios contratada para cerrarla. Decidí implementar la técnica de la roca gris, Grey Rock Method. Es una técnica psicológica que había estudiado durante mis meses más oscuros en el bufete. El objetivo es volverse tan desinteresada, tan poco receptiva y tan fría como un guijarro gris y liso en el suelo. Era una forma de matar de hambre a Verónica del drama que anhelaba. Al convertirme en una roca gris, elegía ser un no evento, alguien que no ofrece combustible emocional, sin importar cuánto intenten provocarme. Para un narcisista, el silencio es la sala de audiencias definitiva. Y estaba a punto de darle una cadena perpetua de ello. No discutes. No explicas. No te defiendes. Los narcisistas como Verónica se alimentan de reacciones emocionales, ya sean positivas o negativas. Al convertirme en una roca gris, estaba cortando su suministro de oxígeno. No les daría el subidón de una pelea a gritos ni la satisfacción de mis lágrimas. Me estaba convirtiendo en un no evento. Abrí un documento nuevo en mi computadora portátil. No estaba escribiendo una carta a mi madre. Estaba redactando un acuerdo formal de alquiler a corto plazo. Usé el mismo lenguaje clínico y distante que había usado durante años en litigios de alto riesgo. Enumero los términos con precisión letal. Alquiler mensual, $3,500. El precio exacto del mercado para una propiedad frente al lago de lujo en este condado. Depósito de seguridad, $7,000 pagaderos en su totalidad al entrar.
Añadí cláusulas sobre horas de silencio a partir de las 9 de la noche, una política de no fumar estrictamente aplicada y una estipulación de que cualquier alteración permanente de la propiedad resultaría en desalojo inmediato. Luego adjunté la hoja de cálculo del libro de cuentas familiar como un apéndice. Lo titulé, Declaración de Contribuciones Familiares Pendientes 2014 a 2026. Quería que vieran el número $115,000 en blanco y negro. No era una súplica emocional para que reconocieran mi sacrificio. Era una contabilidad de la deuda que ya habían acumulado. Era la prueba de que la suscripción de mi lealtad había sido pagada en su totalidad y la factura ahora estaba vencida. No envié un mensaje de texto de vuelta. No devolví la llamada a Arthur. En cambio, envié un correo electrónico formal a su cuenta compartida. El asunto era, términos y condiciones para la posible ocupación. Mantuve el cuerpo del correo electrónico en una sola frase fría: adjuntos se encuentran los requisitos legales y financieros para su estancia en esta residencia privada. Por favor, revise y haga notarizar todos los documentos antes de la llegada. Presioné enviar. Sentí un extraño sentido de poder. Por primera vez en 29 años, el suelo bajo mis pies era mío. No estaba reaccionando a su caos. Estaba definiendo los parámetros de su existencia en mi mundo. Mi computadora portátil brillaba con un tipo diferente de amanecer, el tipo hecho de hechos, números y retribución silenciosa. Tomé un sorbo de mi café negro y miré el agua. La niebla comenzaba a disiparse, revelando el azul frío y profundo debajo. Estaba lista. Ya no solo estaba revisando el libro de cuentas. Estaba excavando en la base de mi propio crédito. La compra de la casa del lago había requerido una inmersión profunda en mi historial financiero. Y mientras el banco me había dado el visto bueno, algo en la letra pequeña me había estado molestando en la parte posterior de mi cerebro entrenado en litigios. Abrí mi informe de crédito completo, la larga lista clínica de cada deuda y cada consulta adjunta a mi nombre durante la última década. Y ahí estaba, una partida oculta en una subsección de cuentas cerradas, una línea de crédito con garantía hipotecaria, ELOC. La cantidad era de $40,000. Estaba vinculada a la casa anterior de mis padres, la de la que acababan de mudarse. Mi corazón no se aceleró. Se enfrió, como el agua en el fondo del lago. Miré la fecha en que se abrió la cuenta, 12 de junio de 2024. Me recosté en mi silla, mirando la pantalla hasta que los números se difuminaron. Recordaba perfectamente junio de 2024. Pasé todo ese mes en Londres. Estaba trabajando en una fusión transfronteriza que requería que estuviera en una oficina segura en Canary Wharf desde las 8 de la mañana hasta la medianoche todos los días. No había estado en el país, y mucho menos en una notaría en mi ciudad natal. Abrí mis registros de viaje antiguos y extractos bancarios de ese mes. No había vuelos a casa. Solo había cargos por el metro de Londres y café demasiado caro en la capital británica. Miré la copia digital de la solicitud de ELOC. Allí estaba, mi firma, o más bien una versión de ella. Era una imitación temblorosa y practicada de mi letra, garabateada en un documento que me enumeraba como CEO avalista por $40,000. No solo habían sobregirado mi amabilidad. Habían cometido robo de identidad. Mi madre había guardado una carpeta digital de mis documentos sensibles, mi tarjeta de seguro social y declaraciones de impuestos anteriores de los años en que administré sus finanzas. Evadieron la verificación física del banco utilizando un portal de solicitud en línea y un notario local que era un amigo de la familia desde hacía mucho tiempo. Alguien que no hizo preguntas cuando mi madre afirmó que yo estaba fuera por negocios, pero que ya había firmado los papeles con anticipación. Convirtieron mi lealtad infantil en un arma digital. Habían falsificado mi nombre para pedir dinero prestado que sabían que nunca podrían devolver, usando mi puntaje de crédito perfecto como su colateral personal. Esto no era una emergencia familiar ni un malentendido. Esto era un delito grave. La voz de mi madre de la llamada telefónica resonó en mi cabeza: nos mudamos mañana. Tu padre dijo que está bien. De repente, su prisa por mudarse a mi casa tuvo sentido. No solo estaban buscando una habitación de invitados. Estaban huyendo de los restos del castillo de naipes financiero que habían construido, usando mi nombre como base.
Habían vendido su casa para cubrir otras deudas. Pero estos $40,000 seguían ahí, colgando sobre mi cabeza como una guillotina. Me froté los ojos, pero ya no me sentía cansada. Me sentía como si estuviera de vuelta en la sala de audiencias mirando a un acusado que acababa de ser atrapado en una mentira descarada. Este era el tiro de gracia. En litigios, siempre hay una prueba que hace colapsar toda la defensa. Esto era. No llamé a la policía. No todavía. Simplemente descargué el documento y lo guardé en una carpeta etiquetada como evidencia. La llegada. La traición no fue una tormenta repentina. Fue una putrefacción lenta. Finalmente había decidido exponerla a la luz. Me di cuenta entonces de que no había camino de regreso para ser una buena hija. Esa Eleanor estaba muerta, enterrada bajo $40,000 de deuda falsificada. Mientras veía la primera luz real del sol golpear la superficie del lago, me di cuenta de que ya no solo estaba protegiendo mi casa. Me estaba preparando para procesar mi pasado. El sonido de los neumáticos sobre la grava anunció su llegada exactamente al mediodía. Observé desde la ventana de la sala de estar cómo el SUV negro rodaba hacia mi entrada con el enorme camión de mudanzas amarillo que había visto en la foto, siguiéndolo pesadamente. Parecía una sombra depredadora siguiendo a su explorador. Ambos vehículos se detuvieron con la confianza inmerecida de un ejército invasor. Verónica salió primero, sus ojos escaneando inmediatamente el revestimiento de cedro y la amplia terraza con una expresión de satisfacción depredadora. No estaba mirando mi casa como un lugar de curación. Estaba inspeccionando su nuevo reino. Arthur la siguió, con los hombros encorvados, con esa misma expresión ausente que había llevado toda mi vida, el rostro de un hombre que veía a su esposa iniciar incendios y simplemente le pasaba los fósforos. No llamaron a la puerta. Verónica empujó la puerta principal y marchó hacia la entrada como si cruzara una línea de meta. No me miró. Miró el polvo en los rodapiés. Eleanor, realmente deberías haber barrido antes de que llegáramos, llamó, su voz resonando a través de los techos altos. La crítica llegó antes que el afecto, como siempre lo hacía. Arthur se quedó detrás de ella, una sombra silenciosa en el umbral. Me paré firmemente en el centro de la entrada, bloqueando físicamente el camino hacia el resto de la casa. Había visto suficientes casos legales para saber que una vez que movieran sus cajas más allá de este umbral y durmieran una sola noche, podrían reclamar la residencia. No iba a permitir que ni siquiera una maleta tocara mi suelo hasta que los términos fueran firmados y la trampa estuviera tendida. No parpadeé. No ofrecí un abrazo ni un vaso de agua. Simplemente me paré junto a la mesa del comedor donde descansaban 3 carpetas blancas y gruesas en una fila ordenada. Preparé algo para ustedes, dije. Mi voz era firme, casi distante. Verónica hizo una pausa, un destello de sospecha cruzando su rostro. Oh, por favor, Eleanor, no empieces con el drama, dijo, agitando una mano con desdén. Hemos estado conduciendo durante horas. Solo queremos instalarnos en nuestra habitación. ¿Cuál es la nuestra? La que tiene vista al lago. No respondí. Señalé hacia la mesa. Abrí la primera carpeta y la deslicé hacia ella. Esta es la auditoría detallada de los últimos 12 años, le dije. $115,000. Cada pago de alquiler que cubrí, cada factura médica que pagué. Cada lujo que exigiste bajo el disfraz de una emergencia. El rostro de Verónica se tensó. ¿Estás tratando seriamente de pasarle la factura a tus padres?, exigió, su voz subiendo a ese familiar registro de indignación con derecho propio. Arthur se movió incómodamente, mirando al suelo. No la dejé terminar. Abrí la segunda carpeta. Esta es una copia de la solicitud de ELOC de junio de 2024. $40,000. Presenta una firma que se parece notablemente a la mía, a pesar de que yo estaba a 3,000 millas en Londres el día que fue notarizada. El color desapareció del rostro de Verónica tan rápido que fue casi cinematográfico. El silencio que siguió fue pesado, sofocante y absoluto. La miré directamente a los ojos. Eso es un delito grave, madre. Es robo de identidad y fraude bancario.
Tengo los registros de viaje y la evidencia forense para probar que no estuve allí. Y no pienses que tu amigo notario también está a salvo. Ya redacté una queja formal ante la Secretaría de Estado para que revoquen su comisión junto con una demanda civil por negligencia profesional. Estoy desmantelando toda la red que usaste para traicionarme. Empezando por cualquiera que se atreviera a poner un sello legal a tus mentiras. Abrí la tercera carpeta. Este es un acuerdo de alquiler a corto plazo. Si se quedan como inquilinos. Pagarán $3,500 al mes. Firmarán este acuerdo que incluye una cláusula de que reembolsarán los $40,000 que robaron en un plazo de 24 meses o entregaré esta segunda carpeta al fiscal de distrito. La explosión que esperaba finalmente llegó. Verónica gritó que yo era desagradecida, que era un monstruo y que la familia no se hace esto unos a otros. Pero por primera vez en mi vida, sus palabras no tenían dónde aterrizar. Yo era una roca gris. Yo era una sala de audiencias. Yo era la ley en mi propia casa. Arthur finalmente habló, su voz tensa. Eleanor, esto es extremo. No, respondí en voz baja. Lo extremo fue asumir que podías tomar mi vida cuando te convenía. Creíste que la autoridad viajaba contigo. No lo hace. Se quedó en la puerta. Pueden firmar el acuerdo y pagar su estancia, o pueden volver a SSV y encontrar otro lugar. La elección es completamente suya, y por una vez, no tienen poder sobre el resultado. Verónica miró a su alrededor en la sala y por primera vez, la vio por lo que era, una fortaleza que no podía romper. Parecía más pequeña, de repente mayor. No firmaron. No podían permitírselo. Sin decir una palabra, Verónica se dio la vuelta y salió por la puerta, sus tacones haciendo clic bruscamente sobre la madera. Arthur la siguió, un refuerzo silencioso, hasta el final. Me quedé en la terraza y los vi irse. El océano de pinos verdes se tragó el SUV. El miedo que había definido mi vida se disolvió en una certeza fría y hermosa. Finalmente estaba sola y, por primera vez, estaba a salvo. El sonido de su motor se desvaneció en la distancia hasta que no quedó nada más que el viento en los pinos. Me quedé en la terraza por un largo tiempo, viendo el sol hundirse hacia las montañas. El lago era de un azul profundo e inalterado, haciendo eco de la quietud que finalmente había regresado a mi hogar. En las películas, este momento habría sido ruidoso, una partitura musical triunfante o un colapso dramático en lágrimas. Pero mi victoria fue silenciosa. Era el sonido de una puerta pesada finalmente cerrándose con llave. Era la sensación de una deuda saldada, no con dinero, sino con la verdad. Volví adentro y miré las 3 carpetas blancas sobre la mesa. Parecían suministros de oficina ordinarios, pero eran los planos de mi liberación. Las recogí y las puse en un cajón. Ya no necesitaba mirar los números. $115,000 de apoyo documentado. $40,000 de deuda falsificada. Esas cifras ya no definían mi valor. Definían la distancia que había recorrido para salvarme. Vertí el resto de mi café por el desagüe y me di cuenta de que por primera vez en 29 años, no estaba esperando que cayera el otro zapato. No me estaba preparando para una llamada telefónica. Simplemente estaba viviendo. Durante las siguientes semanas, el silencio de la casa del lago se convirtió en mi mejor amigo. No supe más de Verónica o Arthur. No hubo más textos sobre el deber familiar o corazones rotos. Cuando le muestras a un depredador la jaula que has construido para él, rara vez regresan a probar los barrotes. Pasé mis mañanas observando la niebla y mis tardes caminando por la orilla. Había escapado de la presión aplastante en mis costillas, y en su lugar, encontré una fuerza tranquila y constante. Al mirar esa noche, he llegado a darme cuenta de algo que creo que a muchos de nosotros nos cuesta admitir. A menudo se nos enseña que la familia es un contrato incondicional, un vínculo que justifica cualquier cantidad de autosacrificio. Pero he aprendido que el amor sin respeto es solo control usando una máscara más amable. Si te encuentras en una situación donde tu paz es tratada como una mercancía, recuerda que tienes permitido realizar una auditoría de tu propia vida. Tienes permitido calcular el costo de tu lealtad. A menudo permanecemos en situaciones tóxicas debido al costo hundido.
La idea de que, debido a que ya hemos dado tanto, tenemos que seguir dando hasta que no quede nada. Pero la verdad es que la única forma de dejar de perder es dejar de pagar. El perdón es algo hermoso, pero no es un requisito para tu curación. A veces, lo más amoroso que puedes hacer por ti misma es ser fría y clínica. A veces, la única manera de encontrar tu voz es dejar que el silencio haga el trabajo. El perdón no siempre es para la otra persona. A veces, es simplemente el acto de liberarte de la expectativa de que ellos cambiarán alguna vez. No recibí una disculpa y no recuperé mis $40,000, pero obtuve mi futuro. Aprendí que no es una oración completa y que los límites no están destinados a castigar a los demás. Están destinados a proteger la versión de ti misma que finalmente aprendió a respirar.